Tu santidad me envuelve. Pero no la entienden porque selectivamente han bloqueado su entendimiento para coger lo que les conviene. Y escuchaba yo hace poco en la radio, que la pongo en el carro. Usted sabe que en mi trabajo yo voy de casa en casa, me muevo en toda la comunidad. Imagínense, pues pongo el radio para escuchar ruido, como yo digo, para no andar tan sola en el carro. Aunque no le pongo mucha atención porque me sacan el hígado. A José. Me hacen una operación sin anestesia. Amén. Aleluya. No nos hallamos compatibles. No estamos en el mismo espíritu. Y aunque son disque cristianos. Aleluya. Yo creo que es preferible escuchar a un testigo de Jehová. Que por lo menos estudia la palabra. Y aunque la acomoda a lo que creen. Aleluya. Mire, escuchar a esta gente hablando tanta disparate, porque es que no puede ser otra palabra. Con toda humildad lo digo, mi hermano. No lo estoy criticando, le estoy diciendo que estudie, oriéntese, por favor. Para cuando usted hable por ahí, hable con propiedad. Y la palabra surge efecto. El Espíritu Santo la respalda y llegue entonces, mi hermano. Porque no todo el que está escuchando es un neófito. Aleluya. Hay gente que conoce, que Dios le ha permitido conocer un poco. No se quede ahí en lo mismo que dice aquel. En lo que aquel dijo usted lo repitió y por ahí siguió sin indagar porque le pareció bien. Y son cosas que han tomado fuerza de ley. Como que corta para allá y corta para acá. ¿Qué disparate es ese? Esa espada no tiene mango. Que corta para allá y corta para acá. Un lápiz con dos puntas. Yo no entiendo eso. Y decía la hermana que, pues mira, usted coja la palabra y coja lo que es para usted. Lo que no, pues bótelo. La palabra, mi hermano. Estamos hablando de la Biblia, la palabra de cómo lo que no, que bótalo. Pero vea, acá no es la palabra de Dios. ¿Por qué la va a botar? O sea, usted coja lo que le convenga, lo que le hablan de su oído, lo que le caiga suavecito a su estómago. Eso usted lo coge. Lo demás, pues déjelo. Mire que es fácil. Entonces, yo soy un carno malo. Yo soy un cristiano acomodadizo a lo mío. Pues lo que yo digo que no me gusta, pues cierro los oídos. Y si es Dios hablándome. Si es Dios diciéndome que me corrija, endereza tus pasos, mira, te estoy avisando, te estoy alertando. Sabes que sin santidad no vas para ningún lado, arréglate, suelta el mundo. Y Dios ahí hablándote, y Dios ahí diciéndote, y Dios ahí amonestándote. Y como a ti eso no te conviene, entonces tú te vuelves un ignorante selectivo. Alábalo que Él vive. Aleluya. Sí. Saludos a mi hermana Araceli, que está en vía telefónica, amén. Araceli, los hermanos te saludan, amén. Sí, mi hermano. Ay, no, yo oigo lo que me conviene. Eso no es Dios. Ay, esa gente no sabe lo que están diciendo ahí. Ahora somos nosotros los neófitos, amén. Pues gloria a Dios por Jesucristo. Yo me quedo neófita en la palabra aquí, con esto que sabemos. Pero con esos emborujos y embelecos satánicos y mundanos, olvídate de eso. Yo para allá no voy. Alábalo. Marlene te envía a José, Seri. Amén. Seri dice que amén, Marlene. Aleluya. Sí, mi hermano, porque eso es pecado. Y eso Dios lo condenó. Vamos a Oseas 4. Oseas 4. Aleluya. Poderoso es el Señor. Aleluya. Oseas capítulo 4. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oíd palabra de Jehová. Para que empiece, ahí empieza el capítulo. Hijo de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir,
matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre. Esto voy a tener que aplicármelo. Porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido. Amén. Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Padre eterno, a ti te damos la gloria, te damos la honra, por tu gran amor, por tu inmensa misericordia, Señor, por tu bondad, por darnos tu palabra, Señor, en esta noche. Sabemos ya que tú estás hablando a nuestras vidas porque tú conoces nuestra necesidad. Gracias, Señor, por mis hermanos que están ahí en la fiel sintonía, Señor. Ellos reconocen y reconocemos que sin ti nada podemos hacer, que te necesitamos. Necesitamos la corrección de tu Santo Espíritu que enderece nuestros pasos para que no nos perdamos, Señor, eternamente. En esta noche una vez más te rogamos que ministres a nuestras vidas, Señor, a través de tu santa y bendita palabra, Dios del cielo. Ayúdanos a entenderla, a asimilarla, a comerla, a digerirla, para que rinda frutos dignos de arrepentimiento para la gloria de tu santo nombre, Dios. Gracias por tu palabra, por mis hermanos, Señor. Háblanos, Dios. Afina nuestros oídos. Quita lo que impida, Señor. Quita lo que impida que atendamos a tu voz y que sobre todo la pongamos por práctica para crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, Señor. Y que tu nombre sea sobre todo enaltecido y glorificado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bendito Dios. Ignorancia selectiva. Amén. ¿Y qué es ignorancia? Palabras que usamos en el diario vivir, ¿verdad? De muchas maneras. Pero vamos a buscar la definición que nos dice aquí el diccionario. Amén. ¿Qué significa ignorancia? Cuando usted no sabe algo. Cuando está ajeno de las cosas. ¿Será, verdad? Una persona ignorante. O un que era, como decía, un neófito. Qué tremendo. Amén. Vamos a ver qué es ignorancia. Oiga bien. Falta general de instrucción. Falta de conocimiento de un objeto determinado. No sabe cómo es esto, no sabe cómo funciona, ¿verdad? Eso se llama pecar por ignorancia. Pero hay algo aquí que me llamó la atención que dice ignorancia supina. Supina, dice. La que procede de ignorar lo que puede y debe saberse. Falta general de ciencia y cultura. Amén. Amén. Ignorancia supina. Oye esto, que te va a gustar. La que procede de ignorar lo que puede y debe saberse. Contrario, ¿verdad? A saber o ciencia, como dijeron los hermanos, falta general de ciencia y cultura. Ignorante, que no tiene instrucción, que no está instruido en una cosa, sinónimo de analfabeto, ignoro y literario. Y en el reino animal, sinónimo de asno, burro, contrario a sabio. Eso dice aquí el diccionario. Ignorantismo, oiga esta, ignorantismo. Sistema
de los que rechazan la instrucción como nociva. Y un ignorantón o una ignorantona, muy ignorante, dice. Ignorar, no saber, no tener noticia de algo. Ignoró lo que le sucedió. No tener experiencia en algo. No conocer. Pero oiga esta, una vez más. Ignorancia supina, la que procede de ignorar lo que puede y debe saberse. En otras maneras, ignorancia selectiva. Son cosas que se puede y que se deben de saber, pero optamos por ignorarla, optamos por hacernos los locos, para no comprometernos. Cuando es selectivo es algo que se permite elegir o separar fácilmente. Usted la selecciona. Usted decide ser ignorante porque así lo decide. Y vale la redundancia, amén. Porque le permite elegir, porque es separar fácilmente. No, yo sé que Dios es bueno, pero que Dios es fuego consumidor, esa parte yo la voy a ignorar. Ahí yo hago selección. No, yo cojo lo que me convenga. Lo que yo entienda que es mejor para mí. Hablando de los asuntos de Dios, mi hermano. Lo que viene de Dios, mire, toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, dice la palabra, ¿verdad? Del Padre de las luces. Y la gente piensa que significa esto, que más que todo lo bueno, que para usted aparentemente es bueno, procede de Dios. Cuando nada se mueve, si es su voluntad. Sabemos que el diablo anda por ahí suelto, pero usted es Dios y el diablo no lo toca. Y las cosas que le pasan en su vida con un propósito, Dios la permite. Pero cuando usted a conveniencia se hace de un ídolo, un Dios a su manera, se está haciendo ignorante de la realidad que son los asuntos y las verdades de Dios. O sea, hay falta de conocimiento de Dios en el pueblo. Y esta falta de conocimiento se debe, amén, a que hay falta de instrucción, pero no en todos lados. Porque Dios no te va a dejar con excusa. Dios no te va a dejar con excusa. No hay excusa, tú no puedes ir a decirle a Dios, yo no sabía nada. Yo no sabía que esto era así. Porque lo que de Dios se conoce, dice la palabra, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay aquí cabida para la ignorancia selectiva. De todas maneras, amén, Dios se revela. De todas maneras, Dios habla. Dice que entonces el hombre es el que no entiende. Amén. No entiende porque no quiere. Porque así lo ha dispuesto Él, así Él lo ha, ¿cómo dice la palabra? Deseado. Aleluya, amén. Aleluya. Así lo ha elegido. Mi hermano, y eso es causa de muerte y es gran peligro. El hacerse ignorante y ajeno a las cosas de Dios no te va a relevar tu responsabilidad de cuidar tu salvación. Tampoco te va a relevar tu responsabilidad de vivir una vida en santidad delante de Dios. Tú no vas a poder decirle a Dios, es que yo no sabía, porque yo no leí eso en la Biblia, o porque en mi iglesia nunca me lo dijeron. Es tu responsabilidad indagar, buscar en los asuntos de Dios. Este capítulo de Oseas 4
Amén. Es una controversia de Dios contra su pueblo. En aquel caso, pues estaba hablando de Israel. Y la gente, vuelvo y te digo, selectivamente dicen, eso era para Israel, eso no es para mí ahora. O eso era antes, y eso ya cambió. Porque la gente, ¿verdad?, seleccionan lo que les conviene, como hemos estado hablando. Pero se olvidan entonces que el Dios de Israel es el mismo Dios al que usted decidió servirle hoy, porque es que no hay otro. No hay un Dios diferente para Israel y un Dios diferente para usted que aceptó a Cristo como Salvador. Es el mismo Dios. Y aquí este capítulo comienza, ¿verdad? Comienza una sesión que aborda con todos sus detalles el pecado de Israel, cuya raíz, óigame lo que provocó a esta gente pecar de esta manera. Fue la falta de conocimiento de Dios y de las Escrituras. Mire qué tremendo. Un pueblo al cual se le había ordenado desde el principio, desde su nacimiento, tener por estatuto perpetuo contarle a las generaciones subsiguientes los hechos maravillosos y la obra de Dios y la mano fuerte con que los rescató del yugo de esclavitud de Egipto. Tenían que decírselo a sus hijos, a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Amén. Para que no olvidasen ellos a Jehová su Dios. Para que fueran temerosos en servirle. Para que no se desviaran, para que no se apartaran. O sea, la instrucción era necesaria. No se podía ser ignorante de los asuntos de Dios. Y a través de la historia bíblica, en cuanto al pueblo de Israel, vemos diferentes experiencias de Dios con este pueblo y de este pueblo con Dios para que fuesen diligentes y suficientes para que no se olvidaran del Dios al cual ellos servían. Tenían que saber la ley. La norma que Dios le dio para vivir como pueblo santo, pueblo separado, pueblo escogido, diferente a las demás naciones a su alrededor. Pero si no se instruye en esa ley, si no se enseña en esa ley, el pueblo peca de ignorante. Lo que los hace inexcusables es que ya la norma se había dado para que ellos fuesen diligentes en mantener vivo el conocimiento del Dios que les servían. Y al hacerse ajenos, al hacerse ignorantes selectivamente de la palabra de Dios, a la misma vez provocaba que no conocían al Dios del cual ellos hablaban, al Dios al cual ellos pretendían servirle. Y tal es la semejanza al día de hoy con el pueblo de Dios de hoy, idéntica al pueblo de Israel, el cual ha optado por servirle a Dios solamente de oídas, por servirle a Dios por lo que aquel dijo y dijo el otro y dijo el otro porque sonó bonito, porque se acomoda a mi condición, porque me es conveniente, y han decidido pecar de ignorante y no conocen igualmente al Dios que dicen servirle. Por falta de palabra o por ignorancia selectiva. Y lo digo así porque palabra hay. Aquí en Voz de Alerta se habla palabra de Dios. Se te habla el mensaje de Dios. No solamente la palabra. Porque palabra tiene Benny Hinn, Joel Austin y toda esta gente. Tienen palabra. Son gente que han estudiado la palabra, pero la acomodan para sacar, ¿verdad?, beneficios personales. Ahora, mensaje de Dios no tienen. Pero tenemos ministros hoy en día en la escala, ¿verdad?,
en la escala de la pirámide esta espiritual que han creado, o sea, en el negocio espiritual que han creado. Tenemos muchos que están al bajo, que conforman la parte ancha de la pirámide abajo. Los más ignorantes que sostienen a los que están arriba. Amén. De esos tenemos los altares llenos, que ni tienen palabra, ni mucho menos tienen mensaje. Y eso con su ignorancia selectiva le dan la autoridad a aquellos que están más arriba, que tienen palabra, pero no tienen mensaje. Y estos de abajo se alimentan de lo que dice el de arriba erróneamente, y el de arriba vive de la ignorancia de ellos. No sé si me está entendiendo. Visualícelo como una pirámide de negocio, donde los de abajo, que son los menos que tienen, sostienen a los de arriba. Sí, porque allá sale Joel Austin y dice que decreto, y ustedes acá abajo salen decretando, sin buscar información, sin preguntarle a Dios, sin indagar, sin saber de dónde demonios salió eso, sin buscar las escrituras. ¿Ah? Porque no quiere pasar trabajo, no quiere someterse. ¿Por qué? Porque ha decidido ser un ignorante y peca de ignorante. Peca, es pecado delante de Dios, y por eso mismo Dios juzgó y castigó a este pueblo. El mismo Dios al cual usted le sirve. Que Dios no te va a hacer nada. Dios no te va a hacer nada si la ignorancia tuya te va a llevar al infierno. Amén. Fíjate, hace poco hablamos algo parecido. La inconstancia. Porque estos son características de los cristianos modernos. Son inconstantes en todos sus caminos. Son ignorantes de Dios. Falta de conocimiento de Dios. Son cristianos acomodaticios. Y si van a la iglesia, van a pasar el rato. No hay compromiso con Dios. No siguen la voluntad de Dios. Se les invita a buscar a Dios y no quieren. Y en esta ocasión Dios contendía con este pueblo. Todas estas características, toda esta falta de conocimiento de Dios produce solamente, mi hermano, pecado tras pecado delante de Dios. Porque si usted sabe que a Dios no le agrada el mundo, ni las cosas que están en el mundo, si usted lo sabe y actúa sobre eso, usted se va a evitar muchos problemas con Dios. Se va a evitar reprensión de Dios, se va a evitar quizás que pierda, mire, tanta su salvación. Pero cuando usted selecciona y decide, esto lo sé, lo otro no, esto me conviene, eso acarrea entonces pecado, porque comienza a ejecutar estas cosas de las que supuestamente usted carece de ignorancia, ¿verdad? O sea, de carece de conocimiento. Y lo que está haciendo es pecando delante de Dios. Este pueblo, al cual le faltó el conocimiento de Dios, porque no indagó, porque no buscó la escritura, porque no siguieron la norma de enseñarle a las generaciones subsiguientes, ¿verdad?, los asuntos de Dios, comenzó a hacerse igual que las demás naciones, pero cometiendo toda clase de delitos y pecados que estaban prohibidos para ellos conforme a la ley. El delito y la violencia habían llegado a un punto crítico. La denigración moral, espiritual y social estaba en la presencia de Dios. Dice que el temor y la desdicha prevalecían en la tierra. Igual que hoy en día. Siempre. Aleluya. Bendito Dios. Dice que siempre que hay falta de conocimiento, ¿verdad?, de Dios. Aleluya. Hay un aumento de los delitos de violencia. Cuando una nación no reconoce a Dios y a su palabra como autoridad suprema. Cuando yo leí esto, pues pensé, ¿verdad?, en las naciones del mundo. Mi hermano, cuando la gente se aleja del conocimiento de Dios, piensan que el pecar, el matar y demás, pues es parte del diario vivir.
Cuando la Biblia dice no mataréis. Cuando la Biblia dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. Amén. La falta de conocimiento personal de Dios estaba destruyendo al pueblo. Aleluya. Amén. Pero no porque el conocimiento no fuera accesible. Igual que hoy en día, tenemos el conocimiento accesible, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo que nos enseñará todas las cosas y nos las recordará, ¿verdad? Como dijo Cristo a los apóstoles. Pero el Espíritu Santo te va a recordar todas las cosas que yo he enseñado. Aleluya, amén. Tenemos la bendición de que Dios pues te da instrumentos, fuentes, para que tú puedas indagar, para que puedas aprender. Y sobre todo, el ir de rodillas y el hablar con Dios cara a cara, para que Dios entonces te guíe y te dé el conocimiento necesario. O sea, Dios está accesible. A través de Jesucristo, amén, se abrió el acceso al Padre, al cual usted puede ir y, como yo siempre digo, pregúntele al que sabe. Vaya de rodillas y pregúntele a Dios. Pero el pueblo estaba obstinadamente, búscalo por ahí, obstinación, obstinadamente, rechazando la verdad de que Dios, ¿verdad?, que Dios les había dado por medio de los profetas y de su palabra escrita. Obstinadamente el pueblo rechaza la verdad que Dios le da. Incluso hoy dentro de las iglesias, aquí dice algunos, pero yo diría la gran mayoría, ha sido destruida por las costumbres pecaminosas del mundo, porque no conocen a Dios ni en su palabra inspirada, se han vuelto a la ignorancia selectiva. Han decidido así, miren mi hermano, y gente que lo sabe. Como leímos aquí en la definición, ignorancia supina, la que procede de ignorar lo que puede y debe saberse. Gente que sabe cómo tiene que conducirse delante de Dios, gente que tienen el conocimiento, pero selectivamente han decidido ser ignorantes para no comprometerse, para no llevar de lleno con Dios, para no, tú sabes, de afuerita, de alejo. Yo vi, pero pues allá ellos con Dios, dicen algunos. Yo vi, pero pues me hago el loco. O yo vi, pero también me incluyo porque me gusta esa parte. Y las adornamos, los asuntos, los ponemos bonitos, lo ponemos nombre de que vive. Cuando sabemos que son cosas que a Dios no le agradan, y tú sabes cuáles son las cosas que a Dios no le agradan. Dios te las dice, te las deja sentir, tú las sabes, pero tú has decidido ser ignorante y te crees tú que por ser ignorante te vas a escapar del juicio de Dios. Cuando ya te leí aquí anteriormente, en Romanos, amén, que no vas a tener excusa. Aleluya. No vas a tener excusa porque las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dios se manifiesta al hombre, Dios se revela al ser humano y tú lo dices cada mañana, gracias a Dios por un nuevo día. Tú mismito lo dices, le das con esas palabras, estás diciendo que sabes que Dios está ahí, que Dios es real. Sin embargo, continúas viviendo de espaldas a Él porque has seleccionado hacerlo. Esa es tu decisión. Pero dice que este pueblo estaba siendo destruido. ¿Y cómo destruido? Mi hermano, porque andaban en total pecado ajenos de Dios. Estaban a punto del abandono total de parte de Dios hacia ellos. Y fue lo que ocurrió.
Aquí Dios entró en una controversia, comenzó a llamar al pueblo a cuenta. Y hoy en día lo que Dios está haciendo, mire, por 1 año y medio que llevamos aquí predicando este mensaje, Dios está llamando a cuenta al pueblo cristiano. Y entran por ahí, escuchan y se van. Entran por ahí, escuchan. Cuando me ven no comentan, no dicen nada. No quieren inmiscuirse, no quieren involucrarse. Son cristianos de orillita, de afuerita. No bogan mar adentro, no se meten a lo profundo con Dios. No quieren compromiso con los asuntos de Dios. Mientras los apóstoles estaban pescando afuerita, estuvieron toda la noche tirando las redes y no cogieron nada. Hasta que el Señor le dijo, mira, mijo, boga mar adentro. Métete para lo profundo. Deja de servirle a Dios de afuerita. Deja de servirle a Dios de orilla. Salte de lo común. No seas como todo el mundo. Busca a Dios. No te conformes con lo que te dicen en la iglesia. No te conformes con la rutina de la iglesia. Eso no es servicio a Dios. Eso es embeleco de la gente en la iglesia. Aprende, indaga, busca. ¿Qué malo tienen estas palabras? Que se te diga indaga, pregúntale a Dios, busca. ¿Por qué no coge el consejo? ¿Qué tiene de malo? Si Cristo le dijo a los apóstoles, vétete para adentro, busca mar adentro. Y allí cuando tiraron la red, ya usted sabe la historia. Aleluya. Mientras usted esté de afuerita, mientras esté de orillita, no va a conocer las grandezas de Dios, va a carecer de lo de Dios, va a ser un ignorante y por selección, porque se le está diciendo y no hace caso, no ejecuta. Usted decidió ser ignorante y está inexcusable. Sí, no, porque yo me quedo de afuera, tú sabes, para no comprometerme mucho. Porque entonces después, pues, Dios me va... Tú sabes que al que más se le da, más se le demanda. Así dicen. No, porque es que, tú sabes, sin mucho compromiso, porque después, ¿verdad? Perdón. Aleluya. Sí, tú sabes, sin mucho compromiso, porque entonces después, me busco un problema con Dios. De afuerita. El problema te lo vas a buscar por estar de afuerita. Porque si tú no tienes compromiso con Dios y le sirves a Dios a media, ¿verdad? Así tú sabes. ¿Qué compromiso tiene Dios entonces que tener contigo? Dime tú. Si tú no tienes compromiso con Dios, ¿por qué tiene Dios que tener compromiso contigo? Dime tú. Porque al que lo ignora a usted, ¿qué usted hace? Lo ignora también. Con este no se puede bregar porque este no, ¿verdad? Este ignora a uno. Uno le dice y no hace caso. Usted lo ignora también, ¿verdad? Al que no lo oye a usted, ¿usted qué hace? Tampoco lo oye. No le pone atención. Entonces, ¿por qué Dios tiene que tener algún compromiso contigo cuando tú no tienes compromiso con Dios y no quieres meterte de lleno en los asuntos de Dios? O sea, contigo no se puede contar. Dios no puede contar contigo. Tú no quieres conocerle de lleno. Mira esto. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay,
por la dureza de su corazón. Ahí está el detalle. Una vez más. No son ignorantes porque pues nadie les dijo. Ni nadie les instruyó. Era porque por la dureza de su corazón. Ajenos de la vida de Dios. Ajenos de lo que Dios demanda. Ajenos de la santidad de Dios. Porque endurecieron su corazón. Porque no quieren someterse a esas demandas de Dios. Óigame, que muchos hay así. Aleluya. Mi hermano, y yo los oigo y los escucho y yo digo, Dios mío, pero es que no podemos ser compatibles jamás y nunca, hermano. Pero qué difícil se les hace. Yo digo, ¿por qué? Yo no entiendo. Y los miro y los observo, los escucho y ¿sabe qué concluyo? Gracias, Señor, por salvarme, por sacarme de esa ignorancia. Aleluya. Pero ¿sabe una cosa? Esto no es selectivo. Dios no trata con unos y otros no. Dios no hace selección, mi hermano. Cuando Dios comenzó a tocarme y a tratar conmigo, yo respondí al toque y al trato de Dios. Comencé a indagar, comencé a preguntar, comencé a rebuscar y a saber quién es Dios, cómo tú eres. Yo necesito conocerte. Y Dios me dijo, pues te estaba esperando, mija, echa para acá que te voy a enseñar. Vente, vámonos para lo profundo, me dijo. Aguanta la respiración, ¿sabes? O te pone el traje de buzo, pero nos vamos para lo hondo. Es tiempo de que me conozcas. Allí te voy a mostrar mis mayores tesoros. Porque yo indagué, porque yo pregunté, porque yo acudí al llamado de Dios de ir a conocerlo. Vente, quiero que me conozcas, vente, quiero sacarte de la rutina de lo mismo. Eso no es lo que te está enseñando la iglesia, eso no es mi servicio. Vente, quiero que me conozcas, quiero que estés conmigo. Quiero que la palabra se haga real en tu vida, que brinquen esas letras y se te metan por los ojos. Quiero que me conozca para que así seamos uno. ¡Aleluya! Y yo acudí a la voz de Dios porque la rutina de la iglesia ya me tenía aburrida. Todo el tiempo era lo mismo. Culto de damas, culto de niños, culto de damas, culto de niños. Todos los años la misma historia. Y como ya no era festivo, comenzaron entonces a traer embeleco. A traer unos cultos embelequeados, que si el culto antiguo, que si el culto al amigo, que si el culto al revés, que si la noche de gala, que si no sé qué, mira cuánta porquería. Y decía, Dios mío, cuando Dios empezó a revelarse a través de su palabra a mi vida, yo empecé a rechazar toda esa basura dentro de la iglesia. Entonces yo era la que no era compatible. Yo no quería más esa rutina. Eso a mí no me llenaba y sobre todo no le agradaba a Dios. Y gente que conoce la palabra, que sabe cómo tiene que conducirse delante de Dios. Pero selectivamente han decidido ser ignorantes. Porque el culto ya no tenía gusto, no tenía pique, estaba soso. Seguro. Cuando empiezas a usar estos mecanismos tuyos, pues Dios se va. ¿Qué gusto va a tener el culto si no tiene a Dios? Entonces cogieron un día y hicieron un culto ni que a la antigua. Oye esto, Marlene. Apagaron las luces y pusieron quinqué. Es más, y los hermanos vinieron vestidos con pantalones brincachalco. Sí, como a la antigua. Invitaron a una hermanita de que era del año 16. Y ella testificó cómo eran los cultos en ese tiempo. ¿Verdad?
Pero lo tremendo es, para ironía del que inventó el embeleco, que esos cultos de antes, hermano, no era por el quinqué, ni era porque los pantalones brincachalcos. Amén. Era porque en esos cultos de antes, que sí son antiguos porque ya no se dan, amén, eran cultos dirigidos a Dios y eran cultos de gente agradecida por su salvación, que caminaban los montes con las antorchas, amén, de quinqué que preparaban en las botellas y por todos los montes caminaban horas y horas para llegar a la iglesia, porque eran gente agradecida de corazón, gente que iban al culto a dárselo a Dios, gente que iban a servirle a Dios. Y no eran ignorantes. Y mucho menos selectivos. Estaban agradecidos porque conocían al Dios que les servían. De donde Dios los sacó. Pero hoy en día, mi hermano, y eso que la palabra dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí? Vamos a injertarle ese ahí, amén. Dios te habla y tú no lo quieres escuchar. Te haces ignorante. Pero escucha esto. Como dijimos, gente en las iglesias que están siendo destruidas por las costumbres pecaminosas del mundo porque no conocen a Dios ni a su palabra inspirada. Dicen lo que dice el otro, hacen lo que hace el otro, siguen como el papagayo. Y entonces, el pueblo vino a ser como el sacerdote en aquella época. Oye esto, oye, dice. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Porque el sacerdote, el líder, el pastor, en este caso, está llamado a instruir al pueblo en la palabra, a instruir al pueblo a conocer a Dios enteramente. No enseñarle a Dios por porciones. No enseñarle esta parte que me conviene también a mí, porque si no se me van. Amén. Y de igual manera Dios iba a juzgar al pueblo como a los sacerdotes. Unos por no aceptar la corrección y otros por no darla. Por no llevar la palabra, por no instruir al pueblo y al pueblo por no inquirir y buscar una enseñanza correcta. No hay excusa. Y en vez de guiar al pueblo por las sendas de la verdad y la justicia, los sacerdotes estaban siguiendo al pueblo. Los pastores están siguiendo al pueblo. Pastor, mira, yo estaba por allá y yo vi que hicieron para sacar fondos, pusieron una película, hicieron un cine dentro de la iglesia. Y el pastor, en vez de escuchar a Dios, escucha al hermano porque hay dinero envuelto. Bueno, hermano, pues vamos a ver cómo le hacemos. Vamos a invitar a los hermanos, vamos a traer popcorn y profanan el lugar de Dios, haciendo de él un cine, haciendo como el mundo. Y entonces el pueblo, pues, se cree que eso está bien. Pero hay pueblo que sabe que no, que eso no está bien, entonces se hacen los ignorantes. Ah, bueno, allá ellos. Pero los sacerdotes estaban siguiendo al pueblo, diciéndole lo que el pueblo quería oír y sin censurar sus pecados, igualito que hoy. Por lo tanto, Dios castigaría tanto a los guías espirituales como al pueblo por su maldad. Y lo peor era que sabiendo ellos que estaban mal, hacían uso de un lenguaje religioso y piadoso. Vi la chequina, aquí está Jehová, se derramó su presencia y empiezan a ser, ¿verdad?, usando un lenguaje alusivo para que usted se imagine, para que usted se excite en su carne y se comience a mover pensando que es el Espíritu de Dios.
Cuando ellos saben que no es así, ellos saben que no es verdad, están engañando a los que les gustan que los engañen de esa manera, porque aquí nadie es ignorante, es porque han decidido ignorancia selectiva. Es por selección, no es porque no saben. Aleluya. Y usan toda clase de palabras para convencerlo a usted de que Dios está ahí. Se metió Dios, aquí está Jehová. Entonces empieza la música a sonar bien duro, a apelar a todos los sentidos, amén, a crear un ambiente totalmente carnal y hasta satánico y diabólico. Mi hermano, yo he sentido eso en algunas iglesias, que yo digo, yo me voy, se me pone un dolor de cabeza, y digo, me voy, porque aquí lo que se está invocando es al diablo. Se siente un ambiente satánico, mi hermano. Aleluya. Y la gente comienzan a brincar y son los demonios que están brincando. Una fogata para las damas y después dijeron que vieron la gloria de Dios, vieron una luz y era un cucubano. Qué tremendo. Esos son ignorantes selectivos, eso sí que sí. Y las hermanas me imagino que brincaron y se gozaron un montón y qué bueno estuvo eso. Y después llegan a la casa y siguen siendo las demonias de siempre. ¿Ah? Maltratando a los hijos, al marido y hablando y bochinchando con todo el vecindario. No hablan de Cristo ni loco, y mucho menos reparten un tratado. No conocen al Dios que les sirven. Amén. Los falsos maestros saben cómo emplear el lenguaje bíblico para transmitir enseñanzas no bíblicas. Oiga eso. Sí. Usan un lenguaje bíblico para dar enseñanzas que no son bíblicas. Mire qué tremendo. Usted tiene que tener el oído de Dios, mi hermano. No peque de ignorante. Métase con Dios. Pregúntele a Dios. Mira, yo estaba llorando. Yo he estado llorando porque yo le estoy pidiendo a Dios que se meta adentro de mí. Se lo estoy pidiendo llorando. Por favor, Señor. Métete adentro de mí, crécete en mí como un árbol que crece, crécete dentro de mí. Mira lo que yo le pido a Dios. Yo lloro por eso. Méteme ahí dentro de ti, yo quiero conocerte, yo no quiero seguir siendo más de lo mismo, yo no quiero seguir común como cualquiera, yo no quiero ser del montón, yo quiero servirte, yo quiero honrar el nombre de cristiana. Quiero el poder de Dios en mi vida. Para que se manifieste y Dios sea glorificado. Y no vamos a ir a estar jugando a los cristianos, mi hermano. Usan un lenguaje bíblico para transmitir un mensaje no bíblico. Qué tremendo. Los creyentes deben escuchar cuidadosamente lo que se predica a fin de evaluar si los conceptos expresados son una debida exposición de la palabra de Dios escrita. Mi hermano. Aleluya. Bíblico, mire que eso hay que indagarlo. Eso hay que buscarlo, porque obviamente no van a leer el periódico en el altar, y aunque yo creo que como están las cosas, yo creo que eso es lo que se hace también. Amén. Sí. Predican de alguna noticia que ocurrió por ahí. Y después dicen que las cosas están malas, que estos son los últimos tiempos, que no sé qué, que para aquí, que para allá. ¿Ah? Bendito sea el nombre del Señor. Mire esto. Lo que dice la palabra, lo que dice la explicación en cuanto a este capítulo de Oseas 4 que hemos leído. Amén. Dice que, ¿verdad? A los levitas, que eran, ¿verdad?, los sacerdotes y demás, se les había confiado la ley para que instruyesen al pueblo en ella. Si el pueblo desconoce la ley, las responsabilidades de los sacerdotes por haber fracasado en cumplir el ministerio que Dios les asignó.
Y leímos que entonces los sacerdotes lo que hacían eran que le hablaban al pueblo lo que el pueblo querían escuchar, pero era por usura, era por dinero, mi hermano. Amén. Predicaban por cohecho. Acuérdense que esta gente, los levitas, no tenían heredad, dependían de los sacrificios que se ofrecían en el templo. Ahí estaba su sustento. Como ya no había culto a Jehová, ¿verdad? Pues entonces no se estaban llevando a cabo los sacrificios y los levitas se estaban muriendo de hambre. Muchos optaron por dejar el sacerdocio e irse a trabajar en los campos, y muchos de ellos se ofrecieron hasta como esclavos para poder sustentarse porque no tenían heredad. Tal era la degeneración espiritual que estaba ocurriendo, ¿verdad? Que se había olvidado el culto a Jehová, y eso había traído consecuencias también a los levitas. Comenzaron entonces a llevar los sacrificios y las observanzas que Dios le había ordenado por cohecho, por dinero. Cuando venían la gente, entonces ellos hablaban a la gente lo que ellos convenían para no perder el sustento o el dinero. Hoy en día justamente pasa lo mismo. Usted invita a un evangelista que le predique y lo traen porque este va a decir lo que quiere escuchar el pueblo. Este va a decir lo que conviene a mí como pastor. Y me conviene escucharlo para que el pueblo suelte dinero, suelte ofrenda, y después se los reparten como los mafiosos. Vente, diles esto y lo que te demos, tú sabes, nos lo dividimos. Y vamos a hacer una promoción, hacemos a suelta, invitamos a todo el mundo para sacar dinero y acá nos dividimos acá después. Eso es lo que pasa, como si Dios entonces no estuviese mirando. Dice, si a los sacerdotes competía señalar la ley de Dios, a los profetas competía aconsejar, amonestar, amenazar de parte de Dios. Lo que hacíamos en voz de alerta. Eso dice aquí un comentarista. Dice que se suponía que los sacerdotes y profetas debían enseñar las verdades religiosas, censurar los pecados y aconsejar sabiamente, pero con demasiada frecuencia ejercían su ministerio para provecho y ganancias propias. Al ser ciegos y guías de ciegos, juntamente sacerdotes, profetas y pueblo tropezaban en el pleno día y de noche, o sea, es decir, continuamente. Por lo que la madre, cuando dice aquí que iba a juzgar a su madre, ¿verdad? En el versículo 5 al final. Es decir, la nación misma de Israel iba a ser destruida en un perfecto proléptico, o sea, ve ya destruido el pueblo por falta de conocimiento. Y puesto que el sacerdocio estaba destinado a impartir el conocimiento de la ley, por cuanto dice, desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. La nación sería rechazada de su posición sacerdotal delante de Dios. Y a pesar de todo, Dios dice, mi pueblo, ¿verdad? Pereció o será destruido porque le faltaba el conocimiento. Pero el pecado de los sacerdotes no fue solamente descuidar sus obligaciones, sino dejarse llevar ellos mismos al ignominio culto de los ídolos. Y prosperaban materialmente. Aleluya. Dice, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Versículo 7. Y cuanto más prosperaban, tanto más prevaricaban. Pero Dios iba a cambiar su honra en afrenta. La honra o gloria del pueblo era la presencia de Dios. Qué tremendo, aleluya. La presencia de Dios era lo que distinguía a este pueblo de los demás. Aleluya, bendito Dios. Era precisamente eso lo que les había hecho prosperar antiguamente. Aleluya, en el culto antiguo. Oh, gloria a Dios. La presencia de Dios es la que te distingue. La presencia de Dios es la que santifica la iglesia. Es la que la hace prosperar espiritualmente, crecer, madurar precisamente.
Pero ahora los sacerdotes malos de este mal pueblo se enriquecían con el pecado mismo del pueblo y apetecen con avidez dicho pecado. Desean el pecado del pueblo, desean que la gente esté en esta condición porque así sueltan el dinero. No le tocan la conciencia, no le tocan el pecado, prefieren que sean ignorantes selectivos y están todos en el mismo complot porque hay dinero envuelto. Dice Reilly, que uno de los comentaristas, en el versículo 8, quizás se refería al sacrificio por el pecado, pues se usa el mismo vocablo hebreo, e indica que los sacerdotes se enriquecían al tomar para sí las ofrendas que traía el pueblo. Ahí está, alábalo. En los versículos 9 y 10, dice así. El 8 dice, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Estos versículos nos declaran lo que hace el mal ejemplo de los líderes religiosos. El pueblo es lo que son sus líderes religiosos. De tal palo tal astilla, y según el pastor así son las ovejas. Por tanto, un mismo castigo alcanzará a unos y a otros. Los banquetes que ofrecen a los ídolos no les satisfarán, y a pesar de los ritos idolátricos de fertilidad, no se multiplicarán. Les será negada la fecundidad. El juicio de Dios venía sobre Israel por su ignorancia. Pero dice la palabra en Jeremías también, y con esto termino. Cosa fea y espantosa se ha hecho en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, pero el pueblo así lo quiso. Se hicieron ignorantes por decisión. Quisieron ellos no escuchar a Dios. Y Jeremías también Dios lo usó para hablarle al pueblo, diciéndole que buscara el camino, que buscara la senda antigua. Y el pueblo que dijo, no andaremos, selectivamente dijeron, no vamos a buscar a Jehová. No queremos saber de Dios. Somos ignorantes de Dios porque queremos, porque nos conviene. No queremos la corrección de Dios. Ok. No problema. No quieres la corrección, está bien, pero el juicio te lo vas a tener que tragar. Alaba lo que Él vive. Porque Dios te está hablando que te corrija, amén, para evitarte juicio. Pero como insistimos en ser ignorantes, insistimos en no escuchar la voz de Dios, pues entonces nos vamos a tener que enfrentar al juicio de Dios. Amén. Entonces ya va a ser muy tarde. Amén. Así es que, hermano, la ignorancia es pecado delante de Dios y es corregida y es castigada por Dios. No pequemos de ignorante. Busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado y sometámonos a su voluntad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta ha sido tu hermana Susana Morales y la programación Atalaya en la Torre. Dios te bendiga.